Muy bien. Noelia, ¿me lo has pedido ya? Que no lo he visto. Sí, ya te lo he pedido. Deshabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, me dice. ¿Me lo pides otra vez, por favor? A ver. Sí, pero me sale compartir deshabilitado, Cris. A ver. Ah, porque igual tengo que dejar de compartir yo. Claro. Ajá. Sí. Vale, tengo que dejar de compartir yo. Y ahora ya me lo puedes pedir, ¿no? No, me sigue saliendo. Entrar en pantalla. Bueno, si no, te hago anfitrión a ti y ya puedes. Pero ayer sí que pudimos hacerlo, ¿te acuerdas? Sí, Fácilmente. Te hago anfitriona y. A ver. vale, me Ahora has hecho ya eres tu anfitrión. anfitriona, sí. Vale, voy a ver si ahora sí. Bueno, pues buenos días a todas y todos los que ya estáis aquí con nosotras. Os agradecemos mucho vuestra participación en este congreso de crianza consciente y respetuosa, donde estamos intentando aportar pues, nuestro granito de arena para que esta forma de criar más amorosa, más respetuosa y que creemos que es la base también para una transformación social, pues llegue al mayor número de personas posibles, ¿no? La intención de este congreso es dar a conocer los principios, las bases de la crianza respetuosa, la crianza consciente. Ayer estuvimos viendo un poco qué aporta la crianza consciente respecto a la crianza respetuosa, un poquito en los términos, ¿no? Que a veces tiene que ver con definiciones. Estuvimos hablando pues de la culpa que sentimos las madres cuando nos parece que no llegamos a todo, cuando queremos hacer, pero algo falla, ¿no? Y vimos estrategias para poder vivir la maternidad de una manera más placentera y más amable y más respetuosa con nosotras mismas también. Hablamos del burnout en la crianza, en fin, hablamos de un montón de cosas ayer. Está grabado para quien no pudiera estar ayer, pues que pueda verlo, lo tenemos en YouTube. Y hoy, pues nada, ya simplemente doy paso a Noelia Lucas, que es asesora de crianza y que hoy nos va a hablar pues de esos principios de la crianza respetuosa como asesora de crianza y de qué manera acompaña a las familias para poder sostener las dificultades que aparecen cuando intentas llevar a la práctica esto de la crianza consciente. Así que os dejo con Noelia, que va a ser todo un placer escucharla. Gracias, Bienvenida Cris. Noelia y todo tuyo. Gracias. Voy a ver si puedo compartir y así. Vale, compartir. Vale, Cris, dime si lo ves ahora cuando le doy, ¿vale?
Vale. Vale, ¿lo estáis viendo? No, bueno, espera, yo solo te veo a ti. Claro. Antes sí que lo veía. Antes sí que lo veía. Sí, Cris y Noelia, yo antes también lo veía. Es que no sé qué ha Si le pasado. das otra vez a compartir pantalla, porque ahora no sale que estés compartiendo. Ya, vale, pues voy a ello. Compartir. Vale, es que me están pidiendo también entrar. Vale, vale. Vale, vamos a ver si voy a ver. Vale, ¿ahora lo veis? Sí, ahora sí. Vale, pues voy a comenzar, me voy a presentar. Soy Noelia, soy docente, maestra de infantil, psicopedagoga, mamá de 2 niños y asesora de crianza consciente y respetuosa. Muy buenos días a todos por estar aquí presentes con nosotras, por compartir vuestro valioso tiempo de sábado para enriquecernos y crecer juntos. Y antes de comenzar eh, y daros las gracias, quería pediros disculpas ante todo por mis nervios. Eh, la gente que me conoce sabe que soy más de presencia, de estar, de sentir, y las pantallas me ponen un poquito nerviosa, pero bueno, conforme vayamos avanzando, confío en que me relajaré y me haré con ello. Así que vamos a ello. Hoy os voy a hablar de las acompañantes de vida, que son las asesoras de crianza. Y no podemos hablar de crianza respetuosa si no miramos al mismo tiempo al niño o a la niña que fuimos. Es por eso que quería comenzar contaros, compartiendo con vosotros, que hoy no soy yo, no es mi voz la que vais a escuchar durante mi ponencia, sino que os va a hablar mi niña interior. Esa niña que un día creció, que fue adolescente y que, bueno, sin saber muy bien por qué, decidió estudiar en este tiempo, hace ya, pues magisterio. Creía en la docencia, me apasionaba, me gustaba, pero bueno, me dejaba llevar por la vida. Seguí creciendo, seguí formándome, estudié psicopedagogía, tuve la oportunidad de entrar en las aulas, de compartir mi amor con los niños. Y había algo que me decía que, bueno, que mi mirada, que mi forma de mirar la infancia y que mi forma de tratar a los niños, había algo especial, pero no lograba entender o no lograba yo todavía ser consciente o mirar de por qué lo hacía así. Y entonces llegó el momento más importante de mi vida. Y perdonadme si me emociono, soy muy visceral y cuando hablo de esto me emociono, pero fue el momento en el que supe que iba a ser madre. Hace 11 años, mi hijo Lucas me regaló lo más valioso que tengo en esta vida y es el título de mamá. Y 3 años más tarde, Leo, que tiene ahora mismo 8, complementó este título. Cuando ellos llegaron a mi vida, en un primer momento Lucas, eh, nadie, nadie me explicó que ser mamá es lo más bonito que existe, pero que también hay caminos difíciles, decisiones que tienes que tomar y de qué modo hacerlo. Sí que me prepararon para el parto, me prepararon para sus cuidados, para la lactancia y bueno, me dejaba llevar porque
lo hacía lo mejor que pensaba que podía. Pero fueron ellos los que de verdad me hicieron ver a Noelia, esa niña que se había desprendido y que había seguido andando su camino, pero sin verla. Y entonces empecé a ser consciente. ¿Cómo iba yo a gritarle a mi hijo si a Noelia niña le paralizaban los gritos? ¿Cómo iba yo a agredir a un niño si es el cuerpo de una persona? Si una persona adulta no tiene más autoridad por ser adulta que un niño. ¿Cómo no podía darle voz a mis hijos si a Noelia niña lo único que pedía era ser vista y reconocida? ¿Cómo no iba a dar amor a mis hijos y por ende a mis alumnos si lo único que nos une en esta vida es el amor? ¿Y cómo no iba a ver a estas personas que son la infancia de una manera vulnerable si es en este momento donde más nos necesitan? Y ahí fue cuando me volví a encontrar con Noelia, la niña que había sido. Ahí cambió mi mirada, cambió mi forma de acompañar y cambió mi voz, porque supe y encontré entonces que mi propósito en la vida era acompañar a la infancia. No puedo entrar en un aula, como os he dicho, soy docente, no puedo entrar en un aula y no acompañar a esas criaturas como a mí me gustaría que a mis hijos los acompañaran. Es por todo esto que la forma en que acompañamos a la infancia está directamente conectada con nuestras propias raíces emocionales. Y ahí, verdaderamente ahí, cuando me encontré con mi niña, fue cuando entendí que lo más simple es lo más valioso. Así que, después de esta pequeña introducción, de haberme destapado de lo más profundo de mí, os vengo a hablar hoy de qué es esto de la crianza de la que os estoy hablando, que creo que ya habéis encontrado en mi palabra y en mi sentir de lo que va, y es la crianza respetuosa. ¿Qué es la crianza respetuosa? ¿Qué es la crianza más que respetuosa? Consciente, porque es cuando nos miramos a nosotros. La crianza respetuosa se apoya en varios pilares, como son el vínculo, el respeto, las normas, la presencia y el juego. El vínculo, donde el niño se siente visto, tenido en cuenta, digno de amor y pertenencia. Porque mi amor no depende de cómo yo me porté. Cuando un niño tiene un comportamiento que a vistas del adulto lo juzgamos o etiquetamos como malo, antes de ver ese comportamiento tenemos que mirar esa necesidad. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué me quiere decir este niño para que haya tenido ese comportamiento? Y su comportamiento no depende de mi amor. Te quiero tal y como eres. El respeto. El respeto al cuerpo, a los ritmos, a la dignidad. Se evita la humillación, las amenazas. Porque ¿cuántas veces lo hacemos de manera inconsciente? No te quites la chaqueta, que hace frío. Mamá, es que tengo calor. No, que te vas a constipar, ponte la chaqueta. Pero es que yo tengo calor. No, pero si escuchásemos, pues sí, tiene calor y no pasa nada. ¿Cuántas veces nos encontramos con estos comentarios en nuestro día a día? Los límites y las normas son imprescindibles porque una forma de cuidado es los límites. Te limito porque te respeto y te cuido, no como un castigo. ¿Cómo deben ser estos límites y estas normas desde el cariño y el cuidado? Pues deben ser unas normas claras, pocas y coherentes. Cuando queremos poner muchas normas a la vez, estamos hablando con niños o adolescentes al final, vamos a lo sencillo, a lo imprescindible. ¿Qué queremos? Pues claro, se comunica siempre que se pueda en positivo.
Necesito que dentro de casa andes despacito, ¿vale? Antes de decir, no corras. Tener en cuenta la edad y el momento evolutivo, porque no puedo poner un límite muy grande a un niño que es muy pequeño. Y estos límites, y estas normas, cuando los niños van creciendo y se van haciendo, pues van entrando en la pubertad o en la adolescencia, se van convirtiendo en normas pactadas, porque ya hay más diálogo, hay un poquito más de conciencia también, y entre los dos, el adulto y el niño o el adolescente, se pueden pactar. La presencia, que es la capacidad de la persona adulta de estar disponible, abierta, aquí y ahora. Porque no es lo mismo la presencia de mi cuerpo que el estar disponible. Porque hay muchas veces que nos dicen, no, si es que yo me paso todo el día con mi hijo o hija, ya, pero en esas horas, ¿en cuántos momentos estás en presencia? Porque si estamos mirando, estoy al lado de él, pero estoy mirando un móvil, no estoy en presencia. Si estoy al lado de él o ella, pero estoy hablando por teléfono, tampoco. Tenemos que estar disponibles sin prisa, mostrando curiosidad en lo que nos están contando, sin juicio. Y no pasa nada si decimos, esto que me estás preguntando no lo sé. O cariño, ahora estoy haciendo la comida y no te estoy atendiendo como me gustaría. Cuando acabe, estoy contigo. No pasa nada. Ellos no siempre están regulados, pero siempre están comprometidos en volver. Y si lo hacemos de la manera más amorosa posible, lo van a entender. Y por supuesto, el juego, que es el lenguaje natural de la infancia. Es su vía de expresión, de investigación, de enseñanza y de conexión. Todos estos principios de la crianza respetuosa también se apoyan, como antes había puesto en la primera diapositiva, en una base científica que es en la neuroeducación. ¿Por qué? Porque la neuroeducación nos aporta cómo funciona nuestro sistema nervioso, el de los adultos y el de los niños, porque no nos podemos olvidar que la crianza respetuosa no solo va de niños pequeños, la crianza respetuosa abarca desde el momento en el que voy a ser mamá, en el momento en el que es un embrión, cuando nace, en todas sus etapas, la adolescencia, y no nos olvidemos de la familia. Crianza respetuosa también es cuidar a quien cuida. Por lo tanto, la neuroeducación nos aporta cómo funciona este sistema nervioso tanto de padres o madres como de nuestros pequeños. El cerebro en la infancia está en pleno desarrollo y es ahí donde tenemos las puertas más abiertas para ello. En situaciones de estrés, tanto de los niños como de los adultos, podemos entrar en un estado de secuestro emocional, de huida, de bloqueo. ¿Cómo se siente un adulto cuando le das una amenaza? ¿O cómo se siente un adulto cuando te gritan? A mí me bloquea, ¿no? Cuando a mí me dicen, si haces esto, te va a pasar esto. ¡Ah! Tengo una consecuencia. ¡Wow! Quiero huir. Si a mí una persona me grita, no me gusta que me griten. ¿Por qué a un niño le tenemos que gritar? Es una persona. No tengo más autoridad por ser yo la persona mayor. Pues cuando a un niño o a una niña le pasa esto, ve que hay una situación de huida, de bloqueo, de peligro, el estado del pensamiento se bloquea y ahí no puede hacer nada. Ahí no podemos acceder a que haya un aprendizaje o que nos esté escuchando. Es muy difícil, se reduce muchísimo, igual que nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces en estos casos? Pues primero regular, y luego educar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero, la persona adulta, por adulta que es, le ofrece al niño o a la niña calma. Vamos a calmarnos, ven cariño, vamos a buscar un espacio o contención, porque muchas veces hay niños que en su explosión necesitan que lo contengamos. Pues vamos a contener, vamos a buscar esa estrategia de calma
voy a ofrecerle yo mi calma y mi contención. Y una vez que haya hecho esto, le ofrecemos estrategias. Vamos a respirar juntos. Cariño, mira, si te sientes muy agobiado, puedes pedirme ayuda. Si necesitas estar solo, estoy aquí. Ahora cuando estés calmado, me estás viendo, vienes. ¿Necesitas mejor salir y correr? Sal, corre. Hay muchos niños que necesitan expansión. Y en tercer lugar, pues anticipar, explicarle. Ya estamos calmados, ya hemos accedido, ya estamos regulados. Ahora te puedo anticipar. Porque hay una diferencia entre las respuestas que damos automáticas y las respuestas que hacemos conscientes. Un adulto cuando da una respuesta automática lo hace desde su raíz emocional. Entonces, sale ese niño o esa niña que llevamos dentro y la forma que nuestros padres o madres nos educaron. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Quizás tú te sale de forma automática gritar y quizás dices, ¿por qué he gritado? Entonces hay que hacer una revisión. ¿Por qué he gritado? ¿O por qué me molesta esto de mi hijo o hija o de mis alumnos? ¿O por qué me enfado? Hay que hacer una revisión y en esa revisión encontraremos respuestas. Cuando damos una respuesta consciente, desde nuestra calma, como adultos, esto me está enfadando, voy a respirar, voy a sentir por qué estoy sintiendo esto y luego voy a acercarme a ellos. Es muy diferente. Nuestro objetivo no es ser madres o padres perfectos, porque nadie lo somos, sino de criar con conciencia, con presencia y con menos piloto automático. Noelia, perdona, hay gente intentando entrar. ¿Puedes mirar si les puedes dar acceso? A ver. A ver, porque creo que tengo que salirme. Vale, creo que ya he admitido a todos. Voy a continuar. Vale, solo me queda una persona también. Vale, ¿la estáis viendo otra vez, Cris? Sí, lo que Vale. yo veo mi pantalla abajo también, pero a lo mejor eso Sí. es yo. Sí, te veo a ti. Yo también lo veo, Noelia. Vale. Y también me veo a mí. Vale, sí, cada vez que habláis. No, nos des hazlo. Vale, ¿estáis? Sí, ahora ya está bien. Vale. Pues continúo, ahora que ya me estaba haciendo a estar aquí hablando con vosotros. Vale, un respiro. Decía que el objetivo a las personas que se acaban de incorporar, que no es ser madres o padres perfectos, sino de criar con más conciencia, de acompañar con más presencia y en menos piloto automático. Hay veces que por desconocimiento o por falta de información confundimos qué es la crianza respetuosa. Y yo, por ejemplo, que estoy en el mundo de la educación, pues a menudo suelo escuchar, ¿no? Es que eso de la crianza respetuosa, que se le deja hacer al niño todo lo que quiere, o es que no hay normas,
o no es así. La crianza respetuosa no es permisividad, al revés, es reconocer y aceptar cómo es el niño y unas normas, porque, como he dicho antes, limitar es proteger. No se trata de ser perfectos, porque se trata de ser conscientes y de si esto que he dicho o hecho no estoy satisfecho, revisar y reparar siempre. No es evitar el malestar, porque ¿qué madre o padre o acompañante no quiere lo mejor para esos niños? Todo el mundo queremos lo mejor, pero en el error está el aprendizaje. Entonces, es válido equivocarse, pero también de ese aprendizaje, de ese error, vamos a sacar un aprendizaje. Así que una vez visto qué es la crianza respetuosa y qué no es la crianza respetuosa, voy a pasar a explicaros entonces quiénes son las asesoras de crianza, cuál es nuestro papel en todo esto. Las asesoras de crianza somos profesionales pues como una mirada respetuosa y compasiva, tanto a la infancia y a la adolescencia, como a las familias o profesionales relacionadas con la infancia, porque estas personas que también trabajamos con ellos, sean educadores, maestros, terapeutas, también necesitan sostén. Necesitamos los adultos que nos sostengan, que nos cuiden para cuidar. Y entonces aquí entra en juego nuestro papel. ¿Qué hacemos? Escuchamos sin juzgar y ofrecemos herramientas prácticas. Es una escucha profunda, ética, dando consejos y herramientas, acompañando, porque no se trata de enseñar, se trata, las asesoras caminamos a vuestro lado. ¿A quién va dirigido? Pues como ya he dicho, a padres, a madres, a educadores, a terapeutas, a trabajadoras sociales, a enfermeras, a todo lo que está relacionado con la infancia y el cuidado. ¿Cómo es mi forma de trabajo o nuestra forma de trabajo? Hay diferentes metodologías y diferentes ajustes a lo que nosotros necesitamos. Hay personas que quieren saber sobre la crianza respetuosa y consciente, pues cuando se queda embarazada y acompañamos a esta mamá o a estas mamás o a este papá o a esta mamá y papá en asesorías individuales, que es donde es un espacio individual, pues donde de forma de tú a tú damos herramientas sobre algún tema de crianza o algún tema en general. Los círculos de crianza, que es un espacio donde se hace en grupo, donde, bueno, pues madres, padres o especialistas se reúnen y compartimos pues experiencias, dificultades. Ayer hablábamos de esto, de que sentirse en tribu, sentirse arropado y acompañado, porque somos seres sociales, al final es muy satisfactorio para todos, porque entre todos contribuimos a un bien. Y también pues recibir información y recursos. También se pueden hacer talleres con madres, padres o para docentes y es para recibir herramientas prácticas sobre un tema muy concreto. Por ejemplo, pues la rutina de las noches o el cambio de etapa o el apego y también cursos concretos sobre el acompañamiento de las emociones, pues, la retirada del pañal, la adolescencia, cualquier tema que esté relacionado, que son muchísimos los que día a día nos enfrentamos todos, las mamás, los papás y los docentes. O simplemente que ayer hablamos mucho sobre este tema, sobre el autocuidado, porque hay veces que la vida nos arrastra y nos olvidamos de uno mismo. Y aquí estamos nosotras para recordaros que debes cuidarte tú para cuidar de los tuyos.
La modalidad puede ser online o presencial y las sesiones pues varían según las necesidades de la demanda. ¿Cuáles son los temas más demandados que suelen, ¿no? Los papás, según hemos visto, suelen más, pues, la resolución de conflictos. ¿Cómo resuelvo un conflicto? Las rabietas en esos 2 años, en esos cambios de etapa que dices tú, que hay veces que el adulto se lo toma como a personal. Nada es personal, nada. Ningún niño hace nada para hacerte a ti sentir mal. Si a ti eso que está haciendo te mueve, como adulta, consciente, tienes que mirar y revisar por qué esto que está pasando me está molestando a mí y qué puedo hacer para acompañar esta demanda que mi hijo, mi hija o mi alumno me está pidiendo. Los vínculos, porque ayer hablamos de lo importante que es el apego seguro en el momento del nacimiento, en esos primeros meses. El inicio de escolaridad, que ahora mismo estoy recibiendo muchísimas preguntas en Noelia, necesito que me ayudes a encontrar un cole, una escuela infantil, un instituto, en qué me fijo, cómo lo hago. Pues ahí estamos nosotras, en el inicio de la pubertad, que es ese cambio que tú dices, wow, me desbordo, no sé qué estoy haciendo y estamos a tu lado para ello. Es entre otros, pero ya digo que a lo largo de la vida de nuestros hijos e hijas o de nuestros alumnos pueden surgir cualquier tema. Y si no, también está el nuestro como adultas. Vale, y ahora, antes de continuar, voy a dejar de compartir mi pantalla, esta que tengo aquí, porque quiero veros a todos, porque hasta ahora, mientras que hablaba, no os veía, pero ahora sí que me parece muy importante veros. Y os invito a todos y a todas a que os sintáis cómodos, pongáis vuestros pies en el suelo, dejéis vuestros brazos como vosotros os sintáis más cómodos. Voy a empezar a compartir una musiquita. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho, te quiero morder. Vale. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Vale. Este momento es para ti. Cierra tus ojos. Hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos. Suelta todo el aire que lleves dentro. Y realiza 3 respiraciones. Coge aire por la nariz y suelta. Vuelve a coger aire. Cuidar. Vale. Apoya tu espalda sobre tu silla, tu sillón. Permítete este rato. Disfrútalo. Y revisa. ¿Cómo están mis pies en el suelo? No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos. ¿Y mis piernas? El mundo parece más grande, puedo volar. ¿Y mis brazos? No sé si decirte que no. ¿Están cómodos? ¿Necesito apoyarlos? Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Mira ahora tus hombros. Pero hay carreteras. Relájalos. Acomoda tu columna. Hay besos eternos que
y suelta la carga que tengas sobre tus hombros. Déjala. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y ahora viaja en tu pensamiento hacia ese lugar, ese espacio, ese sitio donde a ti de pequeña te gustaba estar. Puede ser la casa de tu abuela, puede ser tu habitación, puede ser un lugar donde hayas viajado, puede ser el bosque o la playa, donde solías ir cuando eras pequeña y te hacía sentirte bien. ¿Estás situado? Observa. ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Sus colores? ¿Los puedes ver? ¿Los puedes sentir? ¿Y sus objetos? ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué había en esa habitación? ¿Y el olor? ¿Qué olor te produce? Respíralo. Ese aroma a comida o ese olor a tierra mojada. Ahora que estás en ese lugar con ese aroma y estás viendo a esa niña que un día fuiste, acércate como adulta y mírala. Mírala y observa. Observa qué lleva puesto. ¿Cómo es su cara? ¿Qué zapatos lleva? ¿Son tus preferidas? Su ropa, su pelo. ¿Qué está haciendo? Lleva puesta esa ropa que tanto te gustaba. Seguro que sí. ¿Está jugando? ¿Con qué está jugando? Observa cómo va peinada, su rostro. Acércate a ella y ponte a su altura. Y dile, hola, hoy he venido a verte y te siento y te escucho y te tomo. ¿Has visto? ¿Me ves? No me he olvidado de ti. Y si algún día lo hice, he vuelto. He vuelto para estar contigo, para no olvidarme de lo que sentías, para no olvidarme de lo que te gustaba, para no olvidarme de que siempre estás conmigo. ¿Y tú? ¿Tú, mi niña? ¿Me puedes ver ahora? ¿Te sientes orgullosa de mí? Lo sé. ¿Has visto hasta dónde hemos llegado? Juntas. No te preocupes. Si algún día me vuelvo a olvidar, aquí nos encontraremos. Y ahora
poco a poco ves despidiéndote de tu niña, de tu niño, hasta el próximo momento. Y de forma calmada ves respirando y cuando estés preparado vamos abriendo los ojos. Ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y ahora que somos todos niños y niñas o que nos hemos podido encontrar con ellos, voy a terminar sin antes recordaros que acompañar la infancia es también acompañar las raíces de las personas adultas que cuidan. Que estoy a vuestro lado para caminar, para acompañaros, que me podéis encontrar en Instagram, buscándome como Semillas con Noelia, escribiéndome un email o llamándome a mi número de teléfono. Estoy a vuestro lado para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias de corazón por haber compartido este tiempo con vosotras y con vosotros, porque el regalo me lo habéis hecho vosotros a mí. Muchas gracias, Noelia. A mí me ha encantado la meditación, porque es verdad que siempre que vamos a buscar a nuestra niña interior, se suelen hacer las meditaciones enfocadas en pues un día que te has sentido mal o dónde está el origen de una herida, ¿no? Entonces ir a buscar a un día que fue feliz, que fue como un tesoro, esos días son súper importantes porque son los que nos permiten enfrentarnos y tener resiliencia y ser capaces de tirar para adelante, ¿no? Entonces también esto es muy importante cuando acompañamos a la infancia, el ver lo que sí hay, ¿no? El ver lo que sí les damos a nuestros hijos, el ver lo que sí compartimos, el ver lo que sí disfrutan de la vida y el verlos a ellos también en lo que sí. Porque en los círculos de crianza me parece importante también incluir esto, que como ya veo es un poco tu forma de hacer también, ¿no? Porque si no se convierten en un lugar únicamente de quejas, un lugar donde nos quejamos. Entonces está muy bien el poner y exponer las dificultades para buscar herramientas y también buscar el momento en el que agradecemos lo que sí y en el que somos capaces de ver a nuestros hijos e hijas como algo global y no solo como las dificultades, los conflictos, las tristezas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto me parece súper importante. Y ahora, bueno, abrimos los micros para que quien quiera preguntar o hacer aportaciones lo pueda hacer, no os dé vergüenza, que estamos para eso, para poder seguir profundizando en esto de la crianza consciente de la mano de Noelia, de Raquel y yo que estoy aquí también con vosotros y vosotras. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede destapar el micro y hacerla o ponerla por el chat, ¿vale? Mientras la gente se anima o no se anima, me ha parecido muy interesante también esta forma tuya de empezar, ¿no? De por qué llegamos a la crianza consciente y respetuosa. Porque es verdad que ayer ya vimos que hay diferentes formas en las que las personas llegamos a esto. A veces es porque hemos tenido una infancia donde
hemos sufrido, ¿no? Donde ha habido cosas que no nos han gustado, como has dicho tú, y entonces intentamos hacer algo diferente y proteger a nuestros hijos e hijas de esas situaciones que puedan llevar a lastimar su autoestima, su autoconcepto, ¿no? Y sus herramientas para la vida. Otras veces, como dije yo también ayer, pues es por algo intelectual, incluso político, ¿no? De tu conciencia de cómo tenemos que tratarnos los seres humanos y entonces pues abdicar de esa posición de poder cuando estamos en relaciones con nuestros hijos e hijas. Y hay quien simplemente y directamente le sale natural porque es lo que ha recibido. Entonces todas las formas son estupendas. La cuestión es que nos encontramos aquí en esto, ¿no? En querer tratar a los niños y a las niñas desde esta conciencia de el respeto, el amor, la presencia, ¿no? El vínculo, como tú has mencionado y como vimos ayer. Entonces, dentro de lo que tú has propuesto y lo que vimos ayer, es que es tan sencillo como aceptar a cada uno tal y como es, aceptar a nuestros hijos tal y como son. Y esta cosa que nos cuesta tanto y que tú has nombrado de diferenciar la conducta de la persona. Nuestros hijos, aceptar tal y como son en esencia como seres humanos. Y luego cuando hay una conducta que no nos gusta o que daña a otros, entonces tratar la conducta y diferenciar siempre la conducta del niño o la niña. Porque no por aceptar a alguien tal y como es plenamente, aceptamos que nos haga daño o aceptamos que haga daño a otros, ¿no? Si tu hijo está dándole patadas a tu perro, el que tú lo pares y le digas tratamos al perro con cariño, con respeto, lo que sea, no invalida que yo siga queriendo a mi hijo y que siga quedándome con él y desde una mirada de amor y apreciación. Son cosas diferentes y esto en la práctica también a veces se nos hace complicado, porque en el momento, ¿no? de que nos viene la rabia o que algo nos contraría, nos sale, ¿no? esta cosa de decir un no y un no a ti, ¿no? Esto nos pasa también entre adultos. Entonces sería como empezar a trabajar para diferenciar eso, no a la conducta, sí a ti, ¿no? Sí a ti al 100%. Entonces, bueno, eso me parece muy importante. Y luego algo que se ha preguntado cuando las personas han rellenado lo que pusimos, ¿no? el cuestionario, sobre el tema de la autoridad y de cómo seguir siendo figuras de autoridad para nuestros hijos e hijas cuando nos relacionamos de esta manera con estos principios de la crianza respetuosa y consciente. Entonces, a mí siempre me gusta diferenciar autoridad natural de autoritarismo. Autoridad natural, y lo podemos pensar cada uno y cada una, es la que sentimos hacia alguien que es coherente en su sentir, en su hacer, que no hace discriminaciones, ¿no? que es honesto y que trata a todo el mundo por igual y que cuando hay una norma que nombra es la misma para todos y todas, ¿no? No hace favoritismos, no hace excepciones arbitrarias y sobre todo que es un ejemplo de eso que está diciendo y de eso que está hablando. Entonces, en la infancia, esta autoridad natural con relación a los papás y mamás se construye cuando tú, siendo un niño o una niña, puedes confiar al 100% en esos adultos de referencia. Esto quiere decir que esos adultos de referencia son capaces de generar unas vivencias de seguridad emocional, que es lo que tú decías de no chillar, no amenazar, atender las necesidades, como dijimos ayer. Cuando el adulto o la adulta hace eso, y además ese adulto o esa adulta pone también límites al mundo cuando te está dañando a ti como niño o niña, y cuando ese adulto o esa adulta nombra normas y las cumple, ¿no? y es coherente en ese cumplimiento, esa persona acaba convirtiéndose en una figura de autoridad natural, porque puedes confiar en la persona, eres un niño o una niña, y puedes confiar en tu padre o tu madre a nivel de que sabes que no te pone en peligro, que no te daña con sus palabras, que no es arbitrario en las normas y límites, que si viene un peligro de fuera te protege. Y que si tiene que nombrar una norma, un límite, la nombra, la pone, siempre desde
unos parámetros de seguridad y no desde algo arbitrario. Entonces, eso es lo que hace que tú como madre o como padre te constituyas en una figura de autoridad natural para tu hijo y que si un día un poco más serio tienes que nombrar algo porque crees que hay un peligro o porque crees que hay una conducta que está dañando, ellos te escuchan, aunque sean adolescentes. Entonces, así es como nos construimos como figura de autoridad natural, porque la otra figura, la del autoritarismo, la de la persona autoritaria, lo que conseguimos y cómo se comportan los niños y las niñas es respetándote cuando estás muy cerca y estás mirando por miedo, pero en cuanto te das la vuelta o pueden encontrar otros espacios para hacer lo que quieren hacer, ahí transgreden las normas y además por 10 porque es su forma de salir de esa figura de autoridad autoritaria. Entonces, cuando la gente tiene miedo, ¿no? Y pregunta estas cosas de, pero con esto, cuando sea adolescente, ¿cómo va a respetarme? ¿Cómo va a ¿no? hacerme caso en algo? Pues te va a hacer mucho más caso si es una figura de autoridad natural porque lo has construido durante el tiempo, que si eres una figura autoritaria. Si eres una figura autoritaria, desde luego que en tu casa no van a pasar esas cosas, pero Cris, luego van a pasar fuera. Sí. Cris, perdóname, esto que estás diciendo, que, por ejemplo, muchas veces las personas que criamos de esta manera o que lo hacemos con esta intencionalidad, es verdad que ocurre que nuestros hijos, claro, no tienen este autoritarismo y entonces no es las cosas se hacen así porque se lo ha dicho un adulto y ya está, sino que suelen decir, o pues no estoy de acuerdo, o por qué no llegamos a un acuerdo. O sea, cuando estos niños están criados, educados o acompañados desde esta mirada, suelen intentar consensuar o poner, ¿no? Sus necesidades, ¿no? No imponer, sino, Sí, porque en esta construcción personal hay más autodeterminación, pero al mismo claro, que hay más autodeterminación que en la adolescencia quiere decir, pues porque tú te tires por ese puente, no me voy a tirar yo porque a mí no me lo parece. No digo que no vayan a hacer alguna tontería o alguna cosa peligrosa o de aventura, porque eso es natural en la etapa, pero no van a ponerse tan en riesgo. No van a ponerse tan en riesgo como personas que están más desreguladas y cuando hay un conflicto son capaces de... lo primero es que tienen más herramientas, porque si nosotras y nosotros ya les estamos criando desde la comunicación no violenta, con escucha empática y con herramientas en las que nombramos necesidades, además emociones, con escucha activa, pues eso ya lo tienen y cuando se relacionan con otros iguales lo ponen en práctica. Entonces, muchas veces cuando llegan al instituto niños y niñas que vienen de familias que crían así o que vienen de escuelas alternativas que practican esto en la escuela, los docentes dicen, ostras, qué pacificadores, ostras, cómo acompañan los conflictos, ¿no? Les extraña, porque no es la norma. Entonces, esto se cultiva en la infancia. Es verdad que si de repente queremos empezar a hacerlo y ya están en la adolescencia, se puede hacer, nada es imposible, pero tienes que tener muchísima paciencia porque ya hay una base plantada donde hay otras herramientas, ¿no? Entonces esto sí, es igual en casos de adopción. Tú adoptas a un niño o una niña que ya tiene 9 o 10 años, ya hay una base, no puedes pretender que porque tú seas muy amable, muy respetuosa, en 2 días ya esté hecho el trabajo, ¿no? Como ya dijimos ayer, se puede cambiar, se puede, nosotras como madres y la relación con nuestros hijos, el vínculo que pueda estar deteriorado se puede reconstruir y hace falta tiempo, cuidado y muchas dosis de cariño, de presencia y de paciencia para conseguir esto, ¿eh? sí, quería decir, Cris, que muchas veces ocurre también que cuando estos niñas o niñas en casa están acompañados de esta manera, suele también ocurrir por experiencia profesional eh, bueno, y maternal. Ocurre que quizás en la sociedad o en la misma institución, en la misma escuela, pueden encontrarse con figuras de autoritarismo
y les suele chirriar porque Claro. no están acostumbrados a que me chilles aquí de cerca o tengas esa postura corporal tan agresiva. Entonces, hay veces que también a mí personas me han llegado a decir, ¿qué hacemos? No encontramos en nuestro contexto un lugar educativo donde esté en consonancia con lo que yo hago en casa. Claro. Y te lo digo porque esto, tú un día me lo explicaste y sería interesante que lo nombraras aquí, porque es verdad que muchas amigas, muchos conocidos que tenemos esta mirada y esta forma de acompañar, nos encontramos que es verdad que en el entorno luego es difícil, ¿no? Encontrar. Espacios así que vibren así. Está claro que si podemos tener el pack completo, que digo yo, ¿no? Que es una familia haciendo crianza consciente y respetuosa y un espacio educativo donde se respete y se trate a los niños desde esa misma óptica y estos mismos principios, pues es más. Y si encima viviéramos en una sociedad o ¿no? Nos relacionamos con personas que se relacionan así, pues más, ¿no? La realidad de la vida es que lo más fácil, ¿no? Y también lo más importante es que la familia esté en estos principios de crianza respetuosa y consciente. La familia somos la base, ¿no? Es verdad que todo lo otro suma y que en todo lo otro, como dijimos ayer, tú puedes ser muy respetuoso y hacer crianza consciente y que luego a tu hijo o a tu hija le hagan bullying fuera o le hagan sexting o le hagan daño, ¿no? Y ahí pues le acompañaremos en ese proceso. Eso ya es lo que se escapa de nuestra posibilidad. Pero la base de lo que nuestros hijos e hijas llevan es lo que hacemos nosotras y nosotros en casa. Entonces, eso es lo que pone los pilares, ¿no? Esas son las semillas, estas que nuestros hijos llevan dentro. Y eso florece, brota y florece a lo largo del tiempo. El resto de cosas, ¿no? Pues si estamos en un proceso mundial bélico, pues esto va a afectar evidentemente al desarrollo de nuestros hijos. Sería absurdo negarlo, ¿no? No porque tú estés haciendo crianza consciente y respetuosa, no le va a afectar que el mundo, ¿no? de la política esté como está y estén cayendo bombas. Eso, pero su vivencia de eso va a ser desde una base diferente, ¿no? Es como si los niños y las niñas tienen una autoestima bien construida, las dificultades que se presenten luego en la vida, porque dificultades va a seguir habiendo, las van a afrontar de una manera diferente. Entonces, cuando tenemos que elegir un centro educativo, a veces tenemos posibilidades y a veces no. A veces en el lugar donde vivimos hay escuelas alternativas y a veces no. A veces económicamente me lo puedo permitir y a veces no. A veces la pareja está de acuerdo, a veces no. ¿No? Entonces siempre hay que buscar lo que tenga el impacto más positivo para mi sistema familiar. Porque si yo me voy a arruinar y me voy a enfadar con mi pareja y vamos a estar peleándonos todos los días, más vale aceptar la otra escuela que no va a generar todos esos conflictos y acompañar yo a mi hijo en los conflictos que le sucedan y que aparezcan en el espacio educativo, ¿no? Aquí lo importante es como ser conscientes de que los niños son capaces de tener una estructura en casa y reconocerla y luego que haya una estructura fuera, en casa de los abuelos o en el cole o en casa de su mejor amigo y que en cada sitio hay unas normas diferentes. Esa incoherencia les hace tener un poco que ajustarse a eso, ¿no? Pero eso también son los aprendizajes de la vida. Cuando el niño va a un cole y el cole no está en sintonía con nuestros principios, lo primero que tenemos que hacer como personas adultas es aceptar que hemos elegido que nuestro hijo va a ese cole. Porque si nosotros y nosotras estamos en conflicto continuo con ese cole, estamos hablando mal de ese cole, estamos todo el rato en el juicio hacia esa institución educativa, pero llevamos a nuestro hijo ahí, para nuestro hijo esa vivencia es de mucha incoherencia, porque es como me estás llevando a un sitio, pero estás todo el rato hablando y energéticamente oponiéndote a eso. Entonces al final yo como criatura también me rebelo contra eso.
Eso primer paso. Vamos a imaginar que hemos aceptado que este es el cole que hay y que lo elegimos. Por eso es importante, desde la comunicación no violenta, también se dice esto, utilizar el lenguaje no de tengo que llevar a mi hijo a este colegio, sino elijo llevar a mi hijo a este colegio. Porque aunque la capacidad de elección sea poca, al final siempre es una elección que tomamos. ¿Por qué? Podría elegir no llevarlo a ningún sitio, podría elegir mudarme de casa, podría elegir robar un banco, yo qué sé, como elegir, ¿no? Entonces, elijo la opción que creo que es la mejor en mis circunstancias. Cuando yo cambio esa palabra, ya no digo tengo que, ¿no? Es como, pues elijo la casita nido de Raquel, pues genial porque lo he podido elegir, ¿no? Y a veces elijo el colegio público que tengo enfrente de mi casa por esto, esto y lo otro. Es una elección que hago, ¿no? A veces es pues porque donde vivo no hay ninguna casita nido, ¿no? Entonces, de lo que hay elijo esto. Cuando yo ya cambio eso y no digo tengo que, la energía ya cambia y la programación de mi mente también cambia, porque sabéis que la programación neurolingüística ya lo ha explicado y ahora con la neurociencia pues están las pruebas científicas que la gente necesita, las palabras que nos decimos, cambian la estructura de nuestro cerebro y cambian las emociones que sentimos. Entonces la emoción que yo siento en la puerta del colegio cuando yo digo he elegido traer a mi hijo a este cole es muy diferente que cuando yo estoy en la puerta del colegio y digo me tengo que comer este colegio porque no hay otra. Me veo obligada a traer a mi hijo a este colegio. Es que cambia todo, ¿no? Las emociones que uno está sintiendo. Yo os invito a cambiar esto cuando habléis, ¿no? Con vuestros hijos e hijas también. Entonces, dentro de esto, una vez ya hemos elegido el centro y nos abrimos a que ese es el centro, ese es el instituto o ese es el cole donde va a ir mi hijo y los principios que tienen son muy diferentes al nuestro, lo que voy a hacer es acompañar a mi hijo a resolver los conflictos que le vayan surgiendo en el día a día, desde apoyarlo y no desde sumarme a la crítica y a la rabia de lo que suceda, ¿no? Pues por ejemplo, si a mi hijo lo confrontan y le hablan fuerte, le digo a mi hijo, ¿qué podrías hacer? ¿No? ¿De qué manera podrías dirigirte a ese adulto utilizando la inteligencia emocional? Porque esto va así también. Cuando hay un adulto autoritario que le cuesta que haya un niño autodeterminado que le dice yo pienso esto, ¿de qué manera se lo puedes decir? No le voy a decir a mi hijo cállate y no digas nada, ¿no? A no ser que el adulto ya sea muy peligroso y entonces en ese caso, pues a veces vale la pena no confrontarte y buscar la forma tú de hacer las cosas, ¿no? Pero normalmente los adultos, aunque sean autoritarios, cuando encuentran un niño que es respetuoso a la hora de escuchar y a la hora de plasmar sus ideas, son más capaces de abrirse a esa escucha. Si el adulto que tenemos enfrente no es capaz, pues también es un aprendizaje de vida para que nuestro hijo sepa que hay adultos que les cuesta o que no saben hacer escucha activa y que no son capaces por ahora. A lo mejor más adelante, pero por ahora y en este momento no. Entonces ya me dirijo a mi hijo, ¿tú qué necesitas, cariño? Pues necesito que mi tal, que me escuche esto que yo quiero decir. Entonces ayudo a mi hijo a que no entre en las luchas de poder también. Porque un niño autodeterminado también es capaz de entrar en una lucha de poder que va a ser estéril para él y hay que enseñarle dónde, ¿no? qué batallas vale la pena luchar y cuáles no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, sobre todo cuando están en la preadolescencia y la adolescencia, que entran más en batallas estériles para ellos, pues ayudarles a no echar más leña al fuego, ¿no? Tampoco es como a negar o invalidar su sentir, ¿vale? Tú te estás sintiendo así, ¿qué puedes hacer con esto? ¿No? ¿De qué manera puedes relacionarte con esa persona para que tu vida en el instituto sea mejor, por ejemplo, ¿no? Y no echar más leña al fuego, que es lo que hacemos normalmente cuando sentimos que hay una injusticia. Porque ahí una tiene que plantearse, yo a este señor lo puedo cambiar y mi hijo tiene que pasar un año con este señor, pues vamos a buscar el sitio, ¿no? en el que mi hijo puede ubicarse para que en esta relación pueda sacar algo productivo. Y a veces es luchar, ojo,
porque para nuestros hijos adolescentes luchar con un adulto en el espacio educativo, que a lo mejor lo que quiere es una lucha dialéctica, pues le puede venir bien a nivel de reafirmarse, pero siempre que se quede en él, en el chaval o la chavala, no que añadamos nosotras cosas nuestras y tampoco que vayamos de salvadoras a evitarles cualquier tipo de conflicto. Esto, claro, las líneas son muy finas, ¿no? De un lado a otro. De qué manera hay una protección que sí que vamos a dar y de qué otras cosas vamos a dejar para que nuestros hijos puedan batallar sus propias luchas. Cuanto más mayores, más hay que abrir a que ellos puedan buscar, ¿no? las herramientas, sobre todo cuando ya las tienen, cuando ya llevan un kit de herramientas puesto, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si era eso un poco lo que... Noelia, Hola, Cris. buenas. Hola, soy Raquel. Buenas. Ay, Nada, perdón. nada, te preocupes. Nada, en primer lugar que quería pues agradecerte tu ponencia y el espacio tan bonito que nos has regalado. Creo que para las que somos, bueno, habemos de todo, ¿no? Profesionales de la educación y papis y mamis, pero creo que ese ratito, sobre todo con Cristina estoy de acuerdo, que nos lo ha regalado a nosotras, que siempre estamos, ¿no? Ahí en el campo de batalla, y este día ha sido también para nosotras. Entonces, nada, agradecida por tus palabras y sobre todo por esa introducción tan enfocada en, ¿no? en tu visión o cómo te ha sucedido a ti llegar a este punto como asesora de crianza y mostrarte así. Y bueno, pues referente a lo que estabais comentando, tanto tú como Cristina, yo también pienso que hay que ir un poco en la misma línea, ¿no? De tanto en casa como a la hora del tema educativo, ¿no? El centro o también las personas con las que nos relacionemos, porque ya no solo se ve en casa o en el centro educativo, también al final en cualquier reunión familiar, en cualquier, en el mismo parque, ¿no? Cuando vas a jugar. Eh, a mí me pasa como mami, ¿no? Que a veces que voy con mi hija y intento aplicar con ella todas estas cosas, se intenta porque no siempre se consigue, por mucho que tengas mucha profesión, tengas todas las herramientas, muchas veces lo que funciona con tu clase de niños, luego con la tuya propia no funciona, porque a lo mejor pues, has tenido un mal día, porque ella tiene otra necesidad, ¿no? Entonces, cuando lo que venía a decir es que cuando estamos en ambientes donde, donde hay otras vibraciones, ¿no? O se está hablando de otra forma a la que ella está recibiendo tanto en el centro educativo como en la casita nidos como en casa, luego cuando llegamos a casa salen estos temas, ¿no? Y pregunta mucho, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué el papá de fulanito se ha enfadado? ¿Vale? Entonces, yo creo que ir en una misma línea, siempre que se pueda, es muy beneficioso para ellos y para nosotros, porque al final nosotros también nos vemos en la tesitura de cómo yo respondo a la nena, ¿no? Diciéndole, pues mira, es que todo el mundo no pensamos igual o opinan, hay opiniones diferentes, ¿no? Nosotros opinamos de una forma, ellos opinan de otra, pero claro, esto cuando son más mayores se puede hablar mejor, pero claro, cuando son tan pequeños, te ves en la tesitura de decir, como yo ahora, ¿no? Digo lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que ya está viendo como correcto o como no correcto. Entonces, pues, nada, que simplemente ahora después cuando ya empiece mi ponencia lo comentaré, pero sí que es verdad que la línea que se elija junto con la educativa de casa, pues dicen mucho. Luego también está el desconocimiento, ¿no? Porque hay veces que queremos ir a un sitio respetuoso, pero como hay tanto en el mercado, al final no sabemos lo que es respetuoso, lo que no, o lo que lo mezclan las dos cosas, ¿sabes? Entonces, es verdad que todas las etapas educativas hay conocimiento de ello, pero el 0-3, por ejemplo, que es la etapa donde yo me sitúo, está aún muy liado todo esto, porque el 0-3 es que aún se sigue viendo como
la etapa donde se juega, se pasa y, perdonadme, para las que sí que lo veis como, o sí que las personas que lo ven como que sí que es un gran pilar, el 0-3, pero al final hay mucho tabú ahí y hay mucho peso que viene de detrás pues eso, no se ve como se tiene que ver. Entonces, elegir un buen centro para el 0-3 es un pilar esencial para siguientes etapas. Entonces, y sí también es verdad que puedes elegir en el 0-3 algo en consonancia con lo que tú estás aplicando en casa, pero luego llegar al colegio y no ser así, porque a mí me pasa. ¿Vale? Yo ahora estoy, Martina, que es mi hija, está ahora en la casita nido, pero en septiembre se va al cole, ¿vale? Entonces, cuando se vaya al cole, intentas encontrar lo más parecido, ¿no? O las líneas que más te toquen o te llenen, pero luego, pues, no es todo igual. Y claro, esto también te topas ahí con otra realidad. Pero bueno, estamos en la línea y yo creo que todos estos congresos y todas estas, eh, por así decirlo, variables que tenemos para coger, pues nos hacen ver los ojos, abrir los ojos y ver que sí, que no y que puedo, que es lo mejor para nuestros hijos o hijas, para nuestros alumnos también. Gracias, Raquel. Yo estoy deseando también escuchar tu ponencia porque creo y estoy de acuerdo en que hay mucho desconocimiento sobre la etapa de 0 a 3. Siendo maestra de infantil, es cierto. Y, y me encanta lo que hoy vas a compartir aquí con nosotros porque sé que hay muchas personas que no conocen esta posibilidad de acompañamiento Sí, y sí, nos vas a ayudar muchísimo, muchísimo, Raquel. Gracias. gracias. Ahí me gustaría también, porque tú has hablado un momento en tu ponencia, ya salta a otro tema, ¿no? De la corregulación. Y es que, claro, a veces ya en esto de la crianza respetuosa y la crianza en general, ya manejamos un montón de términos que nos suenan ya porque los decimos mucho, pero que luego realmente cuando llega la hora de la verdad, ni autorregulación ni corregulación, o sea, nos suenan bien y decimos, vale, esto es parte, pero luego en la práctica no lo sabemos aplicar o nos cuesta mucho o creemos que lo estamos haciendo y no es así, ¿no? La autorregulación de los niños y niñas mmm, tiene para hacer una charla completa sobre este tema, ¿no? Pero la corregulación nuestra como adultos y adultas es que es una herramienta que funciona tanto cuando la haces conscientemente, porque inconscientemente no funciona. Tienes que ponerle conciencia para tú poder realmente estar corregulando. Esto quiere decir que si tu hijo está hasta arriba de rabia, tú en lugar de meterte, ¿no? en esa vorágine de la rabia, que es lo que te sucede de manera natural, porque una emoción intensa de cualquier persona que tú tienes al lado tiende a activar esa emoción en ti, lo que pueda haber de esa emoción en ti. Cuando es nuestro hijo o nuestra hija va directo, porque ese vínculo de conexión que estamos construyendo hace que conectemos emocionalmente con ellos y ellas también. Entonces, si no tomas tu conciencia y dices, lo paro en mí, y voy a respirarme y voy a quedarme en presencia y voy a sostener esto, lo que haces es que te arrastras con esa emoción de tu hijo o tu hija. Entonces, corregular quiere decir tomar conciencia de la emoción que está sintiendo el otro, dejarte tú sentirla dentro durante unos segundos, no dejarla salir fuera y entonces tomar la decisión de decir, bueno, luego te atiendo, porque si no te atiendo luego a esa emoción que yo estoy sintiendo, esa emoción va a acabar saliendo en el momento menos oportuno. Entonces, cuando mi hijo está sintiendo rabia, todos y todas tenemos rabia dentro, porque hay una parte, ¿no? de un propósito dentro de positivo o negativo, un propósito positivo de esa emoción porque nos ayuda a luchar por nuestros sueños, por lo que consideramos justo, ¿no? Por quitarnos opresiones que sentimos encima. La rabia es un elemento fisiológico que tenemos en el cuerpo que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a decir no, ¿no?
Esto tan importante que no ha salido en este congreso todavía, pero lo importante que es aprender a decir que no, ¿no? Y los niños lo traen de serie y cómo nos molesta a los adultos y adultas cuando ellos y ellas dicen que no. Ese no tan rotundo, tan autodeterminado, ¿no? Nos molesta muchísimo porque hay muchos nos que no nos permitimos decir en nuestro día a día como personas adultas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro hijo nos lo muestra o nuestros niños de nuestro espacio educativo, nos sale la rabia nuestra propia. Entonces, cuando estamos corregulando, quiere decir que si yo estoy en mi clase, en mi aula, con un montón de niños, con un montón de emociones, cuando tengo a alguno en brazos o les estoy leyendo un cuento, yo estoy bajando mis pulsaciones para ayudarles a ellos a hacer lo mismo. Y no se hace porque yo se lo diga, se hace porque yo lo hago. Y en esa resonancia que yo tengo con ellos, si hay vínculo, esas pulsaciones conseguimos que bajen un poco, ¿no? Y para eso, bueno, cuando son nuestros hijos es mucho más fácil porque es solo uno, más difícil porque sus emociones conectan directas con las nuestras, ¿no? Tiene esta parte. Pero es súper interesante cuando de repente te das cuenta de que tú estás utilizando estas palabras, pero luego no lo practicas en el día a día, ¿no? Y es una herramienta de las que hay, de las más fáciles, porque solo es como decir paro, ¿no? O sea, tomo esa conciencia, paro y no me dejo arrastrar por esto y decido bajar, ¿no? Cuando quieres dormir a los niños por la noche y no eres capaz y tú bajas tus pulsaciones hasta un nivel que al final te quedas tú dormido. Y es la forma en la que consigues dormirlo en los días esos que no hay manera, ¿no? Tú bajas el tono, modulas la voz, la respiración y dices, parece que esté yo muerta aquí al lado porque ya estoy bajando tanto que te duermes, ¿no? Pues en otras ocasiones que es más complicado, porque claro, cuando los vas a dormir hay otro tipo de ambiente, ¿no? Pero cuando están en pleno estallido de una rabieta, por ejemplo, de una explosión de rabia muy intensa, a ti lo que te pide el cuerpo es ponerte a patalear también, a gritar y a llorar con él y, oye, que se pase el día, ¿no? Entonces, ahí corregular, que es quedarte presente, ver tu rabia, porque tienes que verla, identificarla y decir, ostras, yo también, vale, hablas contigo misma, ¿no? Y dices, luego ya me daré esa ducha caliente o me pondré heavy metal o lo que sea y sacaré todo esto que llevo dentro. Ahora me quedo. Ahora yo soy la adulta y ahora yo como adulta me quedo con mi hijo para darle la seguridad que necesita en este momento. No me pierdo en mi propia rabia. Entonces, yo tengo este libro, o sea, no lo tengo físicamente, es de Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, que se llama El sorprendente propósito de la rabia. Es súper finito, pero es muy revelador y de vez en cuando hay que leérselo. Aunque ya te lo hayas leído, de vez en cuando tienes que leerlo para recordarlo. Para recordar, como dice él, qué regalo es el aprender a acompañar la rabia en ti mismo y en las personas que acompañas. Entonces, cuando hablamos de conflictos, ¿no? Que son las preguntas que más se repiten, la rabia es de una de esas cosas que más conflicto genera entre adultos y niños, porque las personas adultas no nos permitimos ser rabiosas, ¿no? De hecho, si piensas en alguna persona adulta rabiosa, tiene todas las etiquetas del mundo y no te cae muy bien normalmente. Entonces, cuando somos adultos, esa autorregulación no la hemos conseguido cuando éramos niños y ahora lo que hacemos es simplemente anularla, porque socialmente no, pues es lo que mejor nos viene. La anulo del todo, no muestro mi rabia y parece que esté todo bien, pero la rabia está en el cuerpo. Cuando tú estás teniendo esa conversación con tu jefe o tu jefa o con el de Hacienda que te está diciendo no sé qué, o con el del banco que no te atiende, o con tu pareja al final del día que tú ya vas cargado, la rabia la estás sintiendo ahí y la notas en el cuerpo, ¿no? Cada una en el sitio, ¿no? Porque hay gente que la nota más en la mandíbula, otros más a nivel del estómago, ¿no? Que sientes que te arde realmente, otras personas lo notan en los puños, ¿no? Los niños la llevan mucho a los puños, la sostienen así y dices,
es que no están desregulados. Digo, pues mira cómo está sosteniendo la rabia, que la está apretando ahí bien, ¿no? Hay gente que, pues la mandíbula, ¿no? Por la noche rechinan los dientes, pues la rabia va descargándose de manera, bueno, cada uno y cada cuerpo a su forma. Hay gente que es en los ojos, ¿no? Que tú dices, madre mía, qué mirada, que cuánta ira hay dentro, ¿no? De esa mirada. Pues nuestros hijos e hijas igual, lo que pasa que sí que se permiten expresarla y sobre todo en la primera infancia, hasta los 4 o 5 años, aún no tienen eh, como esa forma de doblegarse a la sociedad y a la estructura como está montada, y la rabia simplemente de manera natural y por salud sale fuera del cuerpo en lo que llamamos las rabietas, ¿no? Entonces, no es lo mismo una explosión de rabia que una rabieta. Una rabieta es cuando, sin que haya habido algo que sea tan tremendo, la reacción del niño es mucho mayor a ese desde nuestra mirada adulta, pequeño acontecimiento. Cuando pasa algo gordo y muestra mucha rabia, pues es coherente con lo que está pasando, es una expresión legítima de su rabia. Y la rabieta no es que no sea legítima, pero es que el detonador no es el origen de esa rabia. Lo que lo ha detonado es que no me has querido comprar un chupachus, o que me has dicho que ahora no, el helado no, o que no me vas a comprar. Normalmente son cosas a las que decimos que no, y ellos lo saben. Entonces necesitan sacar toda esa rabia, porque si no enfermarían, y nos piden algo que saben que es un no. No ponerme el cinturón, cómprame ese chupachus ahora, que ya saben que es un no, o cómprame un pony gigante, lo que sea que saben que es no. Y eso permite que saquen toda esa rabia. Entonces, aunque sea muy incómodo, aunque sea difícil de acompañar, lo real es que es necesario y que cuando sucede era necesario. Entonces tenemos que agradecerlo, acompañarlo y sostenerlo a ser posible desde esa corregulación que ayuda a que esa expresión pueda no generar más daño al niño o a la niña, ¿no? Ya que pueda ir soltándolo y tú le ayudes a volver a él. Porque es verdad que en una rabieta a veces ya lloramos porque estamos llorando. Que eso nos pasa a las personas adultas también. Yo qué sé, te ha dejado tu novia, has perdido el trabajo o te ha salido fatal una exposición en clase y coges una llorera de estas y cuando llevas 20 minutos llorando ya no te acuerdas de que estabas llorando, pero de oírte llorar lloras más, porque el llanto genera llanto. Entonces, en la rabieta es lo mismo, hay que saber ver cuando ya se ha soltado, ¿no? Y tú corregular para que el niño pueda volver así, para que pueda volver a su centro. Cris, Sí. Quería compartir que también de manera inconsciente, ¿no? En piloto automático, también tendemos mucho, ¿no? a evitar ciertas emociones o ciertas reacciones. Por ejemplo, el no llores, ¿vale? O no quiero que te enfades, o entonces inconscientemente estamos reprimiendo emociones que yo te estaba escuchando y claro, creo que las emociones en las personas, ya no voy a diferenciar entre adultos o niños, sino en las personas, creo que todas las emociones son sagradas, todas son válidas, no sabes que hay mala prensa de algunas emociones, todas son válidas y creo que lo importante, los adultos, que para lo que tú estás compartiendo, que es súper valioso, es acompañar estas emociones y nosotros como adultos que sí que podemos ofrecer, ¿no? Esta corregulación, algo tan sencillo que es verdad que se nos escapa, voy a respirar y voy a acompañar, pero sin rechazar o invalidar estas emociones que tendemos muchas veces sin querer a hacerlo. Hay una cosa que se llama el suspiro fisiológico, ¿no? Que los niños lo hacen de manera natural, que es cuando de repente hacen una respiración muy corta y luego una muy larga, ¿no? Es como... Sí. Y a nosotros nos viene a veces, pero utilizarlo conscientemente ayuda a destensionar el sistema nervioso. Entonces, hay herramientas que son... Pero claro, hay que utilizarlas desde la consciencia, ¿no? Como ser conscientes y decir,
voy a utilizarlo, porque simplemente decir, me voy a salir fuera a respirar y luego vengo y te dejo ahí solo con toda tu rabia y toda tu desesperación, eso, a ver, funciona si vas a matar al niño si te quedas, pero si no estás a ese nivel, ¿no? Si estás en tu adulta, tienes que quedarte en los momentos difíciles, porque esto no hay emociones positivas o negativas. Lo que sí hay son emociones que cuando las tienen los otros te cuesta más sostenerlas y quedarte con ellos, ¿no? Y la rabia, la tristeza, la desesperación o la insatisfacción nos cuesta mucho a los padres y madres quedarnos al lado de eso, porque es como, ostras, con el esfuerzo que yo hago y encima ahora esta rabia o encima ahora esta insatisfacción que nada colma, ¿no? O nos cuesta, o esta tristeza, ¿no? Yo no quiero ver a mi hijo triste, esa nos cuesta mucho. Y tienen derecho a estar tristes, ¿no? Y necesitan vivir esa emoción y expresarla porque es parte de la vida y es parte de la salud emocional. La expresión emocional es parte de la salud. Ahora bien, estamos llegando a un punto en esta vida que tenemos en esta sociedad en la que es que nos vamos hacia los extremos de una manera. Entonces, por eso digo que hay que quedarse en el adulto cuando acompañamos las emociones, porque si nos vamos con ellos a esa tristeza profunda y la alimentamos y le decimos, claro que sí, pobrecito mío, no sé qué, la hacemos más grande, hacemos a ese niño mucho más débil y no permitimos que viva su tristeza solo, ya añadimos la nuestra. Entonces, evidentemente hay que evitar frases como no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, eso no es nada, no llores, no grites, no, todo lo que sea eliminarla o limitar la expresión emocional, tenemos que evitarlo como adultos porque parte de la autorregulación es la expresión. Y luego lo que tenemos que hacer es no perdernos en esa expresión para no hacerla eterna. Porque las emociones, según la neurociencia, el impacto emocional de algo que me pasa, que no sea una gran desgracia, ¿vale? Una cosa media, está entre 3 y 9 segundos. La emoción natural que surge como reacción a algo que me está pasando o algo que me están diciendo. Y lo que sucede después, las horas o días o años que nos pasamos después sumidos en una emoción, tiene que ver con los pensamientos que tenemos en los que rememoramos el origen de eso que nos ha generado esa emoción y entonces nos quedamos ahí. Entonces, este descubrimiento es muy importante porque nos puede ayudar a esta corregulación. Simplemente no me sumo a la fiesta, me quedo aquí contigo y dejo que seas tú el que expresa la emoción y no añado yo más tristeza, no añado yo más rabia, no añado nada mío, al revés. Esta corregulación te ayuda a que vuelvas a tu centro. Porque cuando estamos secuestrados, ¿no? Nuestra amígdala secuestrada por una emoción, todo lo demás se desactiva a nivel cerebral. Entonces el niño necesita que el adulto esté en su centro y no esté secuestrado también. Porque si tú como adulto secuestras también tu amígdala y todo lo demás lo desconectas, ¿cómo vas a acompañar a ese niño, ¿no? Entonces, yo no le voy a ayudar, yo le voy a acompañar, voy a quedarme presente y voy a ir dándole herramientas para nombrar las necesidades, que es la propuesta de la comunicación no violenta. Es como, vale, la emoción es esa, pero vamos a dar un paso más allá. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué necesitas ahora? ¿Qué necesitaste en ese momento y no tuviste? ¿Y qué necesitas ahora? Para poder construir puentes que nos lleven a vivir en presente y a no estar secuestrados por la intensidad emocional. Es verdad que hay personas más intensas emocionalmente y otras menos. Entonces no puede haber un reloj, ¿no? De, oye, ya has expresado 9 segundos, ahora a otra cosa mariposa, ¿no? Cada uno según sus necesidades. Sí. Me surge una pregunta que a lo mejor incluso alguna persona de las que esté viéndonos también. Si esto lo aplicamos en casa o en la escuela o demás, de la vida o en algunos momentos, como cuando, por ejemplo, pues visitamos a los abuelos o ya no abuelos, en algún contexto, ¿no? Donde esto no sea así,
y el niño sea consciente de que ahí no se le está acompañando, como estás diciendo, por ejemplo, desde le digan, pues no llores, y tú le digas, ¿qué te pasa, cariño? ¿Sabes? Eso es como contraproducente porque tú lo estás haciendo, pero en otros contextos no. No, ¿Cómo tenemos que hacérselo, o sea, sí, cómo se lo tenemos que mostrar al niño? Porque claro, el niño a veces que te lo pregunta, sobre todo ya cuando ya se expresan y el nivel comunicativo sí. pues es mayor, ¿no? A los 2, 3 años, 4 años, 5, 6, esto como, porque claro, es que te lo dicen, el abuelito me Hay ha dicho que, que no pasa nada. claro, hay Claro. que recordar esto de la autoridad natural y la coherencia. Los seres humanos nos arrimamos al ascua que más arde, ¿no? Hay un refrán español que es eso. Entonces, en relación a esto, el niño se acerca y le da más legitimidad al pensamiento de la persona que es más coherente y que está más cerca de sus necesidades. Es así. Y también tiene un corazón muy grande para ver que el abuelo o la abuela pues habla o dice estas cosas. Entonces, cuando estemos delante, imagínate que tú estás con tu hija de 3 años en casa de tu madre y de tu padre y de repente se hace daño y le dice, no llores, que no ha sido para tanto, ¿no? Pues tú, con toda tu serenidad y centrada en tu adulta, dices al aire, ¿no? O sea, ni me enfrento a mis padres, ni me callo, dices, bueno, si nos hacemos daño, lo nombramos. ¿Sabes? O sea, tú dices una frase, no le dices a tus padres, ala, ¿qué dices? No digas eso que la traumatiza. No, simplemente tú vas diciendo y al final tu palabra es la que escucha tu hija, ¿sabes? Cuando tú dices, expresamos, si nos hacemos daño, lo expresamos. Y vas y la atiendes a ella con todo el amor y en vez de enzarzarte en una discusión con los adultos, que es lo que solemos hacer, ¿no? De, pero ¿cómo le dices eso? Nosotros sabes que criamos diferente y entonces empieza tu lucha de dominación con tus padres. ¿Sabes? Entonces no Sí. entro en mi lucha de dominación con mis padres donde quiero que por fin me reconozcan como la adulta que soy y me den la autoridad sobre mi hija, que para eso es mi hija y la he parido yo, ¿no? No entro en eso. Y que ellos lo hacen de manera inconsciente porque en realidad es lo que ellos Sí. les han transmitido durante toda su vida. Y tampoco Entonces, me y hay que callo, aceptar. porque si Claro, me callo, mi hija ahí percibe esa eso es. incoherencia, ¿no? Es como lo que, no sé si lo has dicho tú o Noelia antes, de cuando nuestros hijos ven que en el parque alguien está hablando mal a sus hijos, ¿no? O en la familia alguien está hablándole mal, entre parejas están hablando mal o no sé qué, y nuestros hijos están registrando todo, evidentemente aprenden en todas partes donde están y luego te preguntan por la noche, ¿no? Cuando están juntos, oye, ¿por qué la abuelita le estaba hablando así al abuelito? O, oye, ¿por qué en el parque no has dicho nada cuando esa señora, ¿no? Estaba tratando tan mal a su hijo, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que funciona realmente es intentar ser coherentes en todos los ámbitos de nuestra existencia con nuestros hijos. Entonces, si yo estoy en un supermercado y hay una señora que le habla mal a mi hijo, ¿no? Lo primero, separo la conducta de lo que sea, ¿no? Y digo, vale, le ha molestado, vamos a imaginar que yo que sé, que mi hijo le ha atropellado con el carrito, ¿no? Le ha hecho daño, lo siento, cariño, le has hecho daño a esta señora, lo que sea, ¿no? Si la mujer sigue enzarzándose, pues le digo, no me gusta que le hable así a el niño, ¿no? Pero intentando como no hacerlo, o sea, ni dejar en desprotección a nuestros hijos, ¿no? Ni enlazarnos en una lucha de poder con otras Con la personas, otra porque persona. sobre todo cuando es de nuestra familia nos aparece esta cosa de, oye, ¿no? Es que mi abuela no me va a reconocer a mí como madre todavía, ¿qué pasa aquí? Pues claro que no, pues porque ella es más mayor y ella te ha cambiado los pañales a ti. Entonces, ¿sabes? Pero yo nombro lo que haya que nombrar, ¿no? Lo nombro, lo que para mí sea importante, sin, sin rabia, sin intención de ridiculizar al otro o de dejarlo, ¿sabes?, como inferior, sino simplemente a veces también es decir, pues con nuestra hija hemos elegido hacerlo así. Cuando hay diferencias muy grandes podemos enseñar artículos a nuestra familia, ¿no? Tener conversaciones con ellos cuando estamos bien,
porque cuando estamos en conflicto no es el momento. Cuando No. estamos en un conflicto porque ha pasado algo, ¿no? Imagínate que han dicho a tu hija, no te puedes levantar de la mesa hasta que no te acabes el plato. Y tu hija te mira así como diciendo, ¿qué plato ni qué mesa, no? Si en casa, cuando yo acabo de comer, nadie me obliga a comérmelo todo hasta el final, por ejemplo, que son cosas que pasan, ¿no? Y ahí decimos, ella ha comido suficiente, no está desnutrida, está bien, venga cariño, recoge tu plato, lo que sea, ¿no? Pero sin entrar en, ¿pero qué le dices a mi hija? Sin entrar en esas guerras que al principio Y, entramos, porque también y que somos luego, madres y padres inexpertos y es natural, ¿no? Pero con el tiempo hay que buscar también esa regulación nuestra para quedarnos con nuestros hijos y lo que les esté sucediendo y no entrar en esa lucha de dominación con los otros adultos y adultas. No obstante, Cris y Raquel, desde mi sentir, creo que conforme los niños van creciendo, es lo que estaba diciendo Cris, ellos son se van dando cuenta, claro. y, y al final, pues, buscar la coherencia, lo que ha dicho Cris. Mi mamá o mi papá o mis mamás me acompañan así y en casa esto es así. Y bueno, pues mis abuelitos o mis tíos o la gente de la calle, pues al final entienden que lo hacen como saben o como creen. Y también es bueno porque luego en el día a día de su vida se van a encontrar con gente que opine como ellos o que vea las cosas como ellos y gente que no. Eso es. Entonces, creo que ver diferentes situaciones o momentos se tienen que dar. Es como cuando hay un conflicto, se tiene que dar el conflicto, siempre se dice. Porque claro, eso les va a hacer saber qué es lo correcto el día de mañana, qué no es, y no por suprimirlo estamos ayudándolo. No, y tampoco pasa nada, se les puede explicar. Es que, bueno, pues habrá que decirles que hay otras formas de hacerlo, porque nadie sabemos. Todos los que estamos aquí es porque, bueno, de alguna manera estamos aquí por algo, ¿no? Lo que estábamos hablando. No todo el Entonces, mundo tiene las mismas herramientas. También hay que ser conscientes de que nuestros hijos necesitan referentes alternativos, que nosotras no podemos darles todo lo que necesitan en la vida y que a lo mejor esos referentes alternativos que son nuestros padres o nuestros tíos o sus tíos, tías o otras personas, nuestras amigas, que tal vez no coinciden del todo con nuestra forma de crianza, pero tienen algo que a nuestro hijo o nuestra hija le va como a llenar, ¿no? Le va a conseguir ahí con esa persona tener vivencias o experiencias que con nosotras no podrían. Entonces, todas las personas que están alrededor, la tribu, ¿no? Suma. Y está bien ir recordando de qué manera nosotros lo hacemos, nuestro hijo, nuestra hija, como dice Noelia, va creciendo y va sabiendo cuál es esa forma, ¿no? Cuál es la base, esa es la que está en ellos y ellas. Y no podemos meterlos en una burbuja y que no se relacionen con nadie más. Dicho esto, si tenemos unos padres que son súper tóxicos o una tía que es que cada vez que está con ella nuestro hijo se desregula y que aquí no aporta nada, pues ahí podemos limitar las visitas, ¿no? O sea, también desde un punto de conciencia y de saber dónde estamos, ¿no? Que no hay algo general que sirva para todos porque cada caso familiar es de una manera. Por eso yo quiero enfatizar la necesidad de los círculos de crianza o escuelas de padres-madres, como lo queráis llamar, ¿no? El servicio que ofrece Noelia de asesoras de crianza, porque en realidad tú crees que lo tuyo es lo normal. Y a veces estás agobiado porque no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, te estás comparando y cuando estás con un grupo de familias Y o ves qué cuando pasa estás igual. con una experta a quien tú le compartes lo que te está pasando y cómo te estás sintiendo, el tener un feedback donde te pone un poquito de luz, donde ves que hay otras personas que también están pasando por situaciones similares, donde se están compartiendo herramientas, te ayuda a poder vivir esto de la crianza con más paz, ¿no? Vivirla solos es antinatural. Es que nunca en la historia de la humanidad ha pasado esto, nunca se ha criado tan en soledad como se está haciendo ahora. Entonces,
Otra herramienta de autocuidado, como decíamos, es estar en grupo, ¿no? Y como este grupo o esta tribu ya la buscamos muy específica porque queremos que sea de crianza respetuosa y consciente, pues tenemos que buscar los espacios donde sí se da. Y también dejarnos acompañar, porque hay veces que tú lo tienes muy claro y estás ofuscado y tienes un conflicto con tu hijo y tú dices, pero yo lo estoy haciendo todo al pie de la letra de manual, ¿no? Porque es que eso pasa a veces. Estoy haciéndolo de manual y no me está funcionando, ¿qué pasa aquí? Y una mirada externa puede decirte lo que pasa. Porque si te sigue pasando y estás ahí enganchado en esta situación, En el es porque bucle. hay algo que no ves. Hay veces que hay cosas que no somos, ¿no? Tú ves lo de tu vecina, pero no ves lo tuyo. Porque lo tuyo te parece lo más coherente porque es lo que estás haciendo tú. Y Entonces, luego bueno, sí, otra cosa de las que ha dicho Noelia en su ponencia, que me he sentido súper identificada, ha sido cuando ha dicho que, que cuando vamos a ser mamás, ¿no? Estamos embarazadas, tenemos muchas herramientas en cuanto al embarazo, ¿no? Todo, la gestación, todo, pero cuando ya has dado a luz y ya eres mamá, te topas ahí con una realidad que nadie te acompaña. Es que no, muchas veces no te sientes sostenida por nadie. Incluso a lo mejor no es por menospreciar, ¿no? Ni por el papá o por la otra mamá, la pareja que tengas a tu lado, porque a lo mejor él tampoco sabe de qué manera tú te puede ayudar, ¿no? A lo mejor necesitas un ratito para ir a ducharte simplemente y él pues lo ve como ella, como, pues oye, voy a hacer cosas de casa, ¿no? Y tú pues te sientes ahí que no sabes si decirlo, no decirlo, entonces creo que el tener un apoyo, una red detrás, una tribu que tú veas que lo mismo que te está pasando a ti, le está pasando a más mujeres o padres, madres, familias, creo que eso es importantísimo. Porque es que no lo hay ese sostén y si no sostenemos entre nosotros, no, no se puede, no se puede seguir guiando esto de buena manera, es verdad. así es, Me he sentido Raquel. muy identificada con Y, eso. y además, esto de buscar el sostén cuando alguien preparado o preparada está acompañando esos grupos, porque es como en la lactancia. Cuando tú Eso tienes una es. dificultad en la lactancia, las Tampoco personas hay que sostén estamos ahí. alrededor te damos nuestros consejos con toda la buena intención del mundo, ¿no? Prueba esto, yo he probado lo otro, y a veces hay como una saturación de consejos bien intencionados, pero que realmente no están mirando tu cuerpo y a lo mejor tu posición y cuando ve una asesora de lactancia, en cuanto te ve cómo lo haces, dice, mira, esto y lo otro, chiqui chaca, rapidísimo, Ya porque está. claro, está acostumbrada y es una Sí, experta en ver esto, ¿no? Pues la posición de la boca en el pezón, la posición tuya corporal, la forma en la que el niño o la niña está protestando, lo sabe leer porque se dedica a eso, ¿no? Entonces, el estar acompañados en un grupo también nos ayuda a que el grupo no se vaya hacia el juicio, a que el grupo no se vaya hacia la condescendencia, de pues todo está bien, el que el grupo no se vaya hacia la pena, ¿no? Porque la persona que acompaña ya está en esa posición de corregular al grupo, de sostén emocional, de estar acompañando desde el lado de lo emocional, pero desde el lado de la ciencia también, desde los ejemplos prácticos, del ayudarte a que no te vayas en contarte tu propia historia que ya te sabes y que no es la que te está ayudando, ¿no? Es una persona también que sabe hacerte las preguntas para llegar al lugar al que eso necesitas es. llegar, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan importante el estar en un lugar donde se te acompaña también una persona en la que confías porque tiene los mismos principios para dar esa continuidad que tú decías, Raquel, ¿no? No me vale cualquier grupo de escuela de padres, madres. Quiero uno que la persona que me acompañe lo vaya a hacer desde estos principios para yo poder no tener como mis alertas encendidas, ¿no? Y realmente entregarme y no hacerlo desde el personaje, sino desde la esencia y desde la intimidad y la honestidad que hace falta para encontrar dónde está esa cosita que hace que yo no pueda estar generando un vínculo profundo con mi hijo o que hace que mi hijo esté tan enfadado conmigo o que hace que mi hija no quiera comer esto o lo otro o que hace que estemos durmiendo tan mal, en fin,
todo este tipo de situaciones, ¿no? La confianza es muy importante en la persona que elegimos. Y yo desde aquí os recomiendo a Noelia al 1000 por 1000 y a Raquel, que también tiene este servicio, para poder también descansar, ¿no? Yo a veces viene gente a terapia que dices que vengo aquí a un momento de silencio y de descansar y no tener que ser, ¿no? De pausa. La trabajadora perfecta, la madre perfecta, la pareja perfecta, a que me escuche alguien que no me juzga y un momento de poder escuchar yo también mis propios pensamientos, A que ¿no? me sostengas para poder sostener, si no es Sí, imposible. esto es. Así que bueno, si os parece, lo vamos a dejar aquí ahora y yo voy a dejar el Zoom abierto, pero vamos a esperar pues 15 minutitos para poder ir a beber, ir al baño, lo que sea, y a las 12 empieza Raquel, donde nos va a descubrir qué son las madres del día, nos va a mostrar el espacio y cómo trabaja y creo que va a ser muy enriquecedor. Así que si os parece, pues damos estos 14 minutitos de descanso y volvemos. En el Gracias, mismo chicas. enlace yo lo dejo abierto, ¿vale? Gracias. Perfecto. Noelia, si me haces anfitriona, vuelvo a poner ahí. Voy ya mismo. A ver. Espera que no sé cómo...